Hay objetos que parecen pequeños, casi insignificantes hasta que los perdemos. A veces no era la joya lo que importaba, sino la parte de nuestra historia que guardaba en silencio. Este es un relato sobre lo que dejamos caer y sobre lo que no siempre podemos recuperar. La llamaban Amira, aunque en los papeles del registro civil figuraba como Ana María. Su madre decía que ese nombre antiguo venía de más lejos que el mar que besaba la costa del Caribe. Amira, le susurraba de niña, para que recuerdes que no empezaste aquí, que tu historia viene de otras arenas, otras luces. Amira creció en un barrio cálido y ruidoso de una ciudad latinoamericana frente al mar. Las fachadas descascaradas, los cables cruzando el cielo como telarañas torcidas, la música saliendo de las ventanas sin pedir permiso. La ciudad olía a fritura, sal, sudor y café recién colado. Para muchos, aquel lugar era apenas un punto en el mapa. Para ella era el escenario de una vida que nunca terminaba de sentirse del todo propia. Desde niña, su madre guardaba un pequeño cofre en lo alto del armario. Un cofre de madera oscura, con un cierre gastado por los años. Esto no es joyería, es memoria, decía cuando la niña le preguntaba qué había dentro. Solo cuando cumplió 15 años, la hizo sentarse en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de la única bombilla, y le mostró el secreto. Dentro del cofre, sobre un trocito de tela, descansaba una perla. No era grande ni deslumbrante, no brillaba como en los aparadores de las joyerías finas. Era una esfera discreta, de un blanco ligeramente opaco, con reflejos suaves, como una luna escondida detrás de nubes finas. Esta perla viene de muy atrás, dijo la madre, sosteniéndola con un cuidado que parecía desproporcionado. Tu bisabuela era mora. Vivió en un pueblo donde las casas eran del color de la arena, y el cielo, cuando caía la tarde, se llenaba de un polvo dorado. Amira escuchaba sin entender del todo. La palabra mora le sonaba lejana, como una puerta a un tiempo que no le correspondía. Cuando la guerra lo revolvió todo, continuó la madre, tu bisabuela tuvo que marcharse. En el puerto, antes de subir al barco, vendió casi todas sus cosas por unas pocas monedas. Pero esta perla no quiso venderla. No vale por lo que es, decía. Vale por lo que me recuerda. La perla cruzó mares, cambió de manos, llegó a otras costas y terminó en aquella cocina de azulejos rotos, frente a Mira. ¿Y ahora por qué me la muestras a mí?, preguntó la muchacha. Porque un día yo ya no estaré y tú tendrás que decidir qué hacer con lo que te dejaron. La madre apoyó la perla en la palma de la hija, como si depositara un pequeño planeta. No la guardes por obligación, hija. Guárdala solo si entiendes que no es riqueza, es raíz. Amira cerró lentamente la mano. La perla se sintió extrañamente fría, como si viniera aún cargada del aire de otros puertos. Pasaron los años, la ciudad cambió de ruido, de carteles, de promesas incumplidas. Los amigos se fueron marchando a otras latitudes. Los edificios crecieron en altura y los precios también. Amira trabajaba en una tienda de ropa, con un sueldo que siempre llegaba corto y un cansancio que siempre llegaba temprano. Cada noche caminaba de regreso a casa con los pies doloridos, las manos secas de doblar prendas y la mente saturada de conversaciones fugaces. En medio de esa rutina había algo que la mantenía en pie, la sensación muy íntima y casi infantil de que no estaba hecha para disolverse del todo en esa ciudad.
que dentro de ella había una historia más larga, más ancha, que todavía no terminaba de comprender. La perla dormía en su cajita, en un cajón de la cómoda. A veces, en las noches de insomnio, la sacaba, la sujetaba entre los dedos y la miraba contraluz, como si buscara dentro de ella una especie de señal. No había voces, ni susurros ancestrales, ni nada parecido, solo una esfera silenciosa, reflejando la luz tenue del cuarto. Y sin embargo, cada vez que la miraba, Amira sentía algo parecido a una punzada, una mezcla de orgullo antiguo y de soledad presente. Lo conoció una tarde de lluvia. Él se llamaba Diego. Entró corriendo a la tienda empapado, con una sonrisa amplia y ese modo despreocupado de quienes creen que la vida siempre abrirá una puerta más. Y dio refugio, una toalla y un consejo sobre una camisa que nunca supo si realmente necesitaba. Comenzaron hablando de telas, siguieron con música y terminaron compartiendo historias de infancia pegados a la vitrina, viendo caer el agua. Diego hablaba rápido, gesticulando como si la energía le desbordara los brazos. Amira, en cambio, escuchaba más de lo que decía. Él soñaba con irse del país, con montar una pequeña galería, con fotografiar rostros en mercados y estaciones. Ella, al oírlo, sintió que alguien por fin ponía palabras a algo que en ella solo era confusión. Se hicieron pareja sin darse cuenta de cuándo empezó. No hubo gran declaración ni fecha inaugural, solo una suma de noches caminando juntos, de cafés compartidos en tazas desparejadas, de risas que se colaban entre las paredes del barrio. Diego fue el primero en preguntar por la perla. Una noche, revolviendo en el cajón en busca de un cargador, la vio en su cajita y la tomó con delicadeza. ¿Y esta historia?, preguntó levantándola con 2 dedos. Amira le contó la versión corta, sin detalles de guerras ni puertos lejanos. Él la escuchó con atención, pero al final soltó una carcajada suave. «Al final es solo una perla pequeña», dijo. «Lo que importa es lo que tú hagas con tu vida, no lo que arrastran los muertos». La frase cayó pesada. No fue cruel, pero sí descuidada. Amira se quedó callada, como si el aire se hubiera vuelto un poco más espeso. Diego no notó la fractura. La dejó sobre la mesa y siguió hablando de viajar, de escapar, de empezar de cero en algún lugar donde nadie supiera su nombre ni su pasado. Aquella noche, Amira volvió a guardar la perla, pero algo se había movido. La pregunta empezó a hacer ruido dentro de ella. ¿Es verdad? ¿Cuánto peso tienen los muertos sobre los vivos? ¿Cuánto de mi vida está atada a esta pequeña esfera? El tiempo, que sabe desgastar incluso las paredes más sólidas, también fue erosionando la relación. Las discusiones empezaron pequeñas: horarios, cansancio, diferencias de carácter. Luego se volvieron más tensas: dinero, proyectos, compromisos que uno quería y el otro no. Diego sentía que la ciudad lo asfixiaba. Amira sentía que él quería arrancarla de raíz. Una noche, después de una pelea especialmente dura sobre la posibilidad de emigrar juntos, Diego la miró con una mezcla de ternura y exasperación. «No puedes vivir con un pie en la arena de tus antepasados y otro en este barrio que odias», dijo. «O saltas o te quedas, pero así, partida, no vas a ninguna parte». Las palabras se clavaron. Amira sintió vergüenza y rabia. La acusación no era solo práctica, era íntima. Era como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que ella misma se reprochaba en silencio.
Cuando Diego se marchó esa noche, dando un portazo, el cuarto quedó dolorosamente quieto. La perla estaba sobre la mesita, con un ojo pequeño e indiferente. Amira la tomó con brusquedad, la sostuvo frente a sí como si fuera responsable de todo ese conflicto. Memoria, raíz, muertos, guerras y puertos, se repetía. De pronto, toda aquella cadena de historias le pareció una carga ajena, una historia prestada que no solucionaba su presente. En un impulso, enfurecida, bajó las escaleras, salió a la calle y caminó hacia el borde del malecón. El mar estaba oscuro, inquieto, golpeando las rocas con una insistencia antigua. El viento le pegaba el cabello al rostro. Se quedó allí, mirando la perla en su palma, iluminada apenas por las luces lejanas de la ciudad. Pensó en su bisabuela, en su madre, en Diego, en la tienda, en su propio cansancio. Pensó en todo lo que la sujetaba y en todo lo que la empujaba. Y en un gesto que fue mitad rabia, mitad cansancio, abrió la mano y la dejó caer. La perla cayó en silencio. No hubo destello, ni sonido especial, ni ningún signo. Solo desapareció en la oscuridad del agua, como tantas otras cosas que se pierden en el mar. Amira se quedó quieta, con la palma aún abierta. Sintió de inmediato una mezcla contradictoria, una extraña sensación de alivio y al mismo tiempo un vacío agudo, como si le hubieran arrancado algo del pecho. Los días siguientes fueron un territorio extraño. No se atrevió a contarle a su madre lo que había hecho. Tampoco se lo contó a Diego. Entre ellos la relación se enfrió, no por la perla, sino por todas las conversaciones que ya no sabían sostener. Finalmente él se fue, primero del barrio, luego del país. La noche antes de su viaje, la llamó desde un terminal abarrotado. Hablaron poco, no hubo grandes promesas, solo un cuídate desde ambos lados de la línea. Cuando colgó, Amira sintió que una etapa entera se cerraba rudamente, como una puerta oxidada. Quedó sola con su madre, su trabajo y un cajón vacío donde antes estaba la cajita de la perla. Durante un tiempo se obligó a no pensar en ello. Solo era una piedra, se repetía. Lo importante es lo que yo haga ahora. Pero las noches, que no suelen respetar los discursos racionales, traían otras cosas. En la oscuridad despertaba con la imagen nítida del gesto de su mano abriéndose sobre el mar. Escuchaba mentalmente el chapuzón que no oyó entonces. Se veía a sí misma, más joven, más testaruda, tirando no solo la perla, sino un hilo entero de historias. No era culpa de la perla, no era culpa de Diego, ni de su madre, ni de su bisabuela. Había sido su decisión, y era eso, precisamente lo que más dolía. Pasaron años, la ciudad siguió cambiando. Abrieron edificios nuevos, cerraron comercios antiguos. Amira consiguió un trabajo distinto en una pequeña biblioteca comunitaria. El suelo era parecido, pero las horas eran otras. Entre estanterías polvorientas, encontró un tipo de refugio diferente. Allí empezó a leer más sobre la historia del lugar, sobre migraciones, sobre pueblos que llegaban y se mezclaban hasta que sus nombres se volvían irreconocibles. Descubrió que lo que había creído singular, su bisabuela Mora, la perla, el viaje forzado,
era apenas un hilo más en una trama inmensa de salidas y llegadas. Cada vez que un lector le preguntaba por algún libro de historia, ella sentía que, de algún modo, se acercaba a ese mar interior que había ignorado tanto tiempo. Un día, ordenando material para una exposición sobre la memoria familiar, encontró una frase anotada a mano en una ficha vieja. Lo que no nombramos nos abandona primero por dentro y luego desaparece del mundo. No había autor citado. Tal vez era una nota de algún profesor. Pero a Amira se le quedó grabada como si le hubieran puesto un espejo frente a la cara. Empezó a nombrar, al hablar más con su madre, sobre la bisabuela, sobre el pueblo de Casa de Arena, sobre el puerto donde la despidieron, no como quien busca un mito, sino como quien reconstruye un mapa roto. Una tarde, mientras ordenaba recortes, vio en un folleto viejo una ilustración de una mujer morena, con un pañuelo en la cabeza, caminando por una playa de otro continente. No se parecía en nada a su bisabuela real, de quien apenas habían fotos, pero se quedó mirándola mucho rato. Sintió una punzada profunda, como la que sentía de niña al sostener la perla. Solo entonces comprendió que el objeto no era lo que más le dolía. Lo que la atormentaba era el gesto de desprecio hacia su propia historia. No haber perdido la perla, sino haberla tirado. Una noche decidió caminar hasta el malecón donde años atrás la había arrojado. El mar estaba igual de oscuro, igual de insistente. La ciudad, en cambio, había cambiado de luces. Había carteles nuevos, edificios más altos, pero el viento era el mismo, cargado de sal y de pequeñas gotas que se pegaban a la piel. Se sentó en el borde, miró hacia abajo, hacia esa agua que no devolvía nada. No buscaba recuperar la perla, sabía que eso era imposible. Lo que buscaba era otra cosa, una forma de reconciliarse con la que fue, con la que tiró, con la que ahora miraba. Se habló a sí misma en silencio, sin grandilocuencias. Tenías rabia, estabas cansada, te sentías arrastrada por historias que no elegiste. Tirar la perla fue tu forma torpe de pedir espacio. No eres mala, solo estabas perdida. Mientras pensaba, apoyó las manos sobre la piedra fría. Sintió la rugosidad del muro, la humedad acumulada de tantas olas golpeando, y se dio cuenta de algo sencillo. La perla, por más simbólica que hubiera sido, no era su raíz. Su raíz eran esas voces que había decidido escuchar de nuevo, esas historias que ahora leía, esas conversaciones con su madre, esos nombres que seguía pronunciando. El mar indiferente siguió moviéndose. Amira lo miró largo rato. No le pidió que le devolviera nada. Solo dejó que su respiración se acomodara al ritmo de las olas. En esa sincronía discreta, inhalar cuando venía el agua, exhalar cuando retrocedía, encontró una paz distinta. No la paz de quien recupera lo perdido, sino la de quien, finalmente, se perdona por haberlo dejado ir. Con el tiempo, transformó esa pérdida en algo más que un recuerdo doloroso. En la biblioteca propuso un pequeño taller. Objetos que ya no están. Contar las historias de lo perdido. Cada semana, un grupo de adultos se reunían en una sala modesta, con sillas desparejadas. Llevaban fotos de cosas que ya no tenían, dibujos, descripciones de una guitarra robada, de una casa demolida, de unos aretes extraviados,
de un libro dejado en un autobús. Amira no contaba su historia al principio. Escuchaba. Anotaba palabras clave en un pizarrón. Desapego, rabia, culpa, alivio, nostalgia. Poco a poco entendió que lo que había hecho con la perla, otros lo habían hecho con personas, con oportunidades, con partes de sí mismos. Tirar, perder, abandonar, olvidar, eran verbos que se conjugaban de mil maneras. Una noche, al final de una sesión particularmente intensa, alguien le preguntó: ¿Y tú, Amira? ¿Qué fue lo que perdiste? Hubo un silencio suave, expectante. Ella miró las caras cansadas, atentas frente a ella. Entonces respiró hondo. Yo tiré una perla al mar, dijo. Era pequeña y no valía mucho en dinero, pero era la única cosa que me conectaba físicamente con una parte de mi historia. Vio algunos gestos de sorpresa, otros de reconocimiento silencioso. La tiré porque estaba enojada, continuó. Pensé que desprenderme de ese objeto me liberaría de un peso que no entendía. No fue así. Le tembló un poco la voz, pero no se detuvo. Años después entendí que el problema no era la perla, sino lo que yo me negaba a mirar de mí misma. Y que, aunque ella no volviera, yo podía elegir no tirar más pedazos de mi historia. Podía contarlos, trabajarlos y compartirlos. No hubo aplausos, solo un silencio denso, respetuoso. Luego, despacio, comenzaron a compartir otras pérdidas con un tono distinto. Amira salió esa noche a la calle con una sensación rara, como si una parte antigua de su vida hubiera encontrado por fin un lugar donde descansar. Cuando su madre murió, algunos años después, el dolor la golpeó con una fuerza que no había sabido imaginar. No había perlas ni cofres que sostuvieran ahora el peso de la ausencia. Solo fotos, olores que persistían en la casa, palabras que repetía mentalmente para que no se borraran. Antes del entierro, abrió el armario donde durante años se había guardado el cofre. El espacio estaba vacío, pero ella no. Dentro de sí, sin caja ni objeto, sentía ahora una herencia distinta, el valor de seguir hablando, de seguir recordando. Cerró la puerta del armario con una calma triste, pero firme. Ya no necesitaba una perla para saber de dónde venía. A veces volvía al malecón. El mar seguía siendo el mismo testigo inmutable. Se sentaba mirando al horizonte y pensaba en todas las cosas que a lo largo de la vida había estado tentada a tirar. Relaciones, sueños, partes de sí misma. Ahora sabía que cada vez que abrimos la mano para soltar algo, no solo perdemos un objeto o un vínculo, también decimos algo de quién queremos ser, de qué peso estamos dispuestos a cargar, de qué memoria asumimos y cuál rechazamos. La perla de la mora seguía abajo, en alguna parte, mezclada con arena, con restos de conchas, con otros fragmentos de historia. No iba a volver. Y estaba bien, porque la verdadera perla, comprendió Amira con los años y con las pérdidas, no era aquella esfera pálida, sino la capacidad de mirar de frente lo que se fue, aprender de ese gesto y elegir. Cada día, ¿qué cosa de nosotros ya no queremos seguir arrojando al olvido? A veces tiramos algo al mar creyendo que nos liberamos, cuando en realidad solo posponemos la conversación pendiente con nuestra propia historia. Lo perdido no siempre regresa, pero podemos decidir qué hacer con el hueco que deja.
En ese espacio, si somos valientes, puede nacer una forma nueva de dignidad, la de mirarnos sin adornos, sin capas, sin perlas, y aún así reconocernos. Gracias por acompañarme en esta lectura. Si algo de esta historia resonó contigo, guárdalo un momento en silencio. A veces las palabras necesitan reposo para revelar lo que de verdad quieren decir. En Voces de nuestras raíces, seguimos explorando relatos que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y qué hilos invisibles nos sostienen. Si deseas continuar este viaje de reflexión y memoria, puedes suscribirte o volver cuando necesites compañía tranquila. Que la noche te encuentre en paz y que tus raíces te sigan hablando con su voz más profunda. Hasta la próxima.